En esta hora vamos a estar hablando, considerando un tema que es amor y sufrimiento, y estamos basando este tema en el Evangelio según San Juan, capítulos 13 al 17. Es uno de los temas que se da allí. Y para hacerlo me gustaría entonces iniciar con una lectura, con una noticia. Y dice así: las autoridades de Mariano, Matamoros, esto es en el sureste del país, quieren que hasta 100 protestantes evangélicos, un tercio de ellos niños, abandonen el pueblo por no contribuir a las fiestas locales. Los protestantes han experimentado problemas desde 2009, cuando se les impidió enterrar a un niño en un cementerio del municipio, dado que habían abandonado a la iglesia tradicional. Tuvieron que llevar a su cuerpo a una localidad vecina, explicó Luis Herrera, el director de Coordinación Organización Cristiana en Chiapas. Desafortunadamente, las medidas que se toman contra las familias no católicas son cada vez más frecuentes. Los cortes de agua y sistemas de alcantarillado, la confiscación ilegal de propiedades, la violencia física y la negación de servicios de salud hacen imposible que estas familias puedan vivir sus vidas normales. Hace 3 años les fueron confiscadas sus tierras, donde plantaban maíz, café, frutas y árboles. Incluso llegaron al punto en que las autoridades emitieron un decreto que les prohíbe las transacciones comerciales con protestantes. Aquellos que vendan o compren a protestantes, se les multa con 5,000 pesos. Comento. Bien, esto es parte de lo que se está dando actualmente. Se da este tipo de persecución. Y entonces usted se preguntará qué tiene que ver esto con el libro de Juan. Bueno, cuando hablamos del libro de Juan, tenemos que dividir este libro en cuatro partes. Ahora vamos a estar meditando un poquito en la tercera parte. La primera parte es el capítulo 1, en donde hay una introducción a todo lo que se va a ver en el libro. La segunda parte es del capítulo 2 al capítulo 12, en donde Jesús hace una serie de señales en pro de muchas personas. Y esto es para que la gente crea que es el enviado de Dios para dar a conocer su voluntad. La tercera parte la encontramos a partir del capítulo 13 al capítulo 17. Esto solamente es una noche, esto relata solamente una noche, la noche anterior a que Jesús vaya a la cruz. A diferencia de los evangelios sinópticos, donde se narra todo lo que Jesús hace durante la semana, en el evangelio de Juan solamente se narra la última noche, entre el capítulo 13 y el capítulo 17, y hay una serie de discursos que se dan ahí que, bueno, en esta hora vamos a profundizar un poco en alguno de ellos. Y después la última parte va a partir del capítulo 18 al final, que ya es el desenlace, la muerte y la resurrección y parte de la comisión a los apóstoles. En esta hora vamos a pensar en esta tercera parte, capítulos 13 al capítulo 17. Si nosotros recordamos el capítulo 13, esto inicia con una acción de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Usted seguramente lo recuerda. Después de lavar los pies, Jesús se levanta de la mesa y les pregunta que si saben lo que él había hecho. Y entonces le dice que Él es el Señor y Maestro, y que si el Señor y Maestro había lavado los pies de ellos deberían de lavarse los pies los unos a los otros. Seguramente ellos no comprendían lo que Jesús hacía, porque ellos estaban acostumbrados a lo que este mundo nos da. Y este mundo, la lección es, el menor debe de servir al mayor, o el mayor se puede enseñorear del menor, pero nunca esperaron que el mayor, es decir, que el Mesías, lavara los pies de sus discípulos. Entonces por eso no lo comprendían, pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo las cosas son al revés, las cosas son servir, la cosa es amar. De hecho, esto es lo que da la misión a este pueblo, cuando este nuevo pueblo que es la iglesia, y entonces la palabra de Dios dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es decir, la iglesia tiene una misión. Y esa misión tiene que ser cumplida. Y esa misión va a ser cumplida a través de un método que se llama el amor y el servicio. De hecho, unas horas después de que Jesús hubiera lavado los pies, serviría a la humanidad desde la cruz. Amaría al ser humano desde la cruz, dándonos a entender que el amor es la parte medular en la vida de cualquier creyente que se precie de serlo y que ame a Dios con su corazón. Pero bueno, en todos los capítulos, los primeros capítulos, Jesús habla desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 del amor. Jesús se pasa dando amor por todos lados a todas las personas. Ahora hay que pensar un poco en lo que es el amor. El amor es dar nuestra persona, dar nuestro tiempo, dar lo que nosotros somos por el bien de los demás.
no quiero decir por la felicidad de los demás, sino por el bien de los demás, porque muchas veces dar el bien a los demás no precisamente trae felicidad. Pongo un ejemplo, si yo disciplino, por ejemplo, a mi hija o a alguno de mis hijos, seguramente este acto de amor, que es llamarles la atención para que más adelante no pasen algunos otros problemas, pues no les va a causar alegría. Sin embargo, es un acto de amor. Por lo tanto, el amor es aquello que trae algún bien a la otra persona. Nosotros entregamos nuestra vida para que haya bien en la vida de otra persona. Esto es incondicional. No me tienes que devolver absolutamente nada, simplemente lo hago porque quiero ver en tu rostro una felicidad, una sonrisa dibujada, eso es lo que quiero ver. Y Jesús hace esto, lo hace con los apóstoles, lo hace allá en las bodas de Caná, de Galilea, con aquella pareja. Lo hace con un hombre que ciertamente tiene algún problema con la religión, no está lleno con lo que Nicodemo sabe, o con lo que Nicodemo ha interpretado. Nos habla también de la mujer samaritana, también da amor a esta mujer. Es muy interesante, después vamos a hablar un poco acerca de la mujer samaritana. Jesús levanta a un cojo, da vista a un ciego, perdona a una mujer adúltera, levanta a un muerto, a este Lázaro, allá en el capítulo 11, si no mal recuerdo. Es decir, en todos estos capítulos Jesús derrama amor por todos lados y hace que la vida vaya adelante. Hay vida, hay salud, pero también hay vida emocional y espiritual. Jesús da un sentido a veces a la vida de muchas personas en el Evangelio de Juan. Bueno, entonces Jesús es amor, por lo tanto, en estos últimos capítulos Jesús les dice a sus discípulos que la forma de llevar adelante la misión que Él ha comenzado es precisamente a través del amor. Pero bueno, hay que recordar que en estos capítulos, del 2 al 12, las cosas no siempre salen bien para Jesús. En algunas ocasiones las cosas, hay persecución, hay discrepancia, lo quieren matar, lo quieren apedrear. Es decir, las cosas no siempre salen bien para Jesús, a pesar de que Jesús pasa derramando amor por todos lados. Y esto nos lleva precisamente al tema de esta ocasión. Cuando hablamos de amor y sufrimiento, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, amor y sufrimiento. Y entonces voy a leer algunos pasajes de esta parte, del 13 al 17, para que veamos que el sufrimiento es parte importante de esta sección. Por ejemplo, en el capítulo 13 comienza la persecución a través de Judas. Judas sale para ir a traicionar a Jesús. Aquí comienza entonces el Vía Crucis, aquí comienza la pasión del Señor Jesucristo, ¿no? Después leo algunas partes, por ejemplo en el capítulo 15, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Leo otra sección a partir del capítulo 16, la primera parte, que dice así: estas cosas, capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Otra vez, la falta de conocimiento hace esta persecución. Y termina diciendo esta sección: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho. Ahora leo otra parte, y esto está al final del capítulo 16, el versículo 32, y dice así: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es en el capítulo 16, 32 y 33. Leo ahora una partecita, solamente un versículo del capítulo 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Otra vez habla de que el mundo va a aborrecer a los seguidores de Jesús,
simplemente porque lo han seguido a Él. Bueno, regresemos, podemos meditar en todos estos versículos. Sin embargo, vamos a leer solamente un pasaje, uno de estos pasajes, porque los demás tienen elementos en común. Quizá lleguemos a tomar algún elemento de algún otro, pero vamos a estar meditando en el capítulo 15, versículos 18. Por favor, si ustedes tienen Biblia, léanla. No solamente se atenga a lo que yo estoy leyendo en estos momentos, pueden ir por su Biblia o pueden tener su Biblia, ojalá que la tengan ahí, y que la abran en el capítulo 15 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, el versículo 18, del 18 entonces en adelante. Y la pregunta es, ¿por qué nos aborrece? Bueno, primero hay que decir, si el mundo os aborrece, leo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y uno se pregunta si realmente los cristianos han sido aborrecidos, y la respuesta es sí. En todos los momentos de la historia, el cristiano ha sido aborrecido, ¿no? A Jesús lo aborrecen, ¿no? y lo matan, lo llevan a la cruz. Sé que este es un plan que Dios tenía, pero de alguna forma el aborrecimiento, el pecado humano, tiene que ver precisamente con este desenlace fatal. Los cristianos, los primeros cristianos, los discípulos, muchos de ellos mueren bajo el martirio, ¿no? Por lo menos de los 12, 11 de los 12 mueren de esta forma. Hay muchos otros que no menciona la Biblia que también son martirizados. Si hablamos de los cristianos en los primeros siglos de la iglesia cristiana, sobre todo los primeros 3 siglos, estamos hablando de martirio, estamos hablando de muerte, simplemente por ser cristianos. Esto lo hace el imperio romano. Después llegamos al tiempo de la Edad Media, y ahí la llamada Santa Inquisición mata a muchos creyentes, ¿verdad? Que predican el amor y que predican la palabra. Y entonces también comenzamos esta plática con algo que pasó en Chiapas, y no solamente pasa en Chiapas, sino pasa en otros lugares de nuestro país, México, y pasa también en otras latitudes del planeta, en algunos países musulmanes. Digo algunos porque no todos los musulmanes son personas violentas. Hay musulmanes que son personas lindísimas, pero hay gente que es violenta, ¿no? Y entonces en aquellos lugares donde hay extremistas, los cristianos también llegan a sufrir de manera muy injusta y de manera también atroz. Entonces, dice la Biblia que el mundo os aborrece. Sí, efectivamente, los cristianos de alguna forma han sido aborrecidos en varias partes del planeta. Y entonces vamos a ver por qué son aborrecidos. Y por lo menos tenemos aquí un par de razones en la lectura que estamos teniendo. Leo versículos 18 y 19. Si usted tiene ahí su Biblia, entonces léala. Dice así el 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, hemos seguido a Jesús, ¿no? Las personas han seguido a Jesús, los creyentes han seguido a Jesús. Y entonces esto les ha traído problema a ellos, porque entonces han dejado de ser lo que eran, dejan de ser del mundo. Es lo que dice el versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, cuando dejamos de ser del mundo, cuando dejamos de hacer las cosas que hacen los demás, entonces la gente nos comienza a ver como gente rara. Porque a la gente no le gusta que seamos diferentes. A todas las personas les gusta que seamos igual que son ellos, porque de alguna forma esto puede excusar la forma de ser de las personas. Hay un dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, si todos somos iguales, entonces nadie me puede recriminar. Pero cuando alguien se comienza a salir del huacal, cuando alguien comienza a salirse de la línea, de lo que nosotros vivimos, entonces eso nos comienza a incomodar y comenzamos a ver entonces rara a la otra persona. Por eso, entonces, una de las razones es: si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Es decir, si siguieras haciendo las cosas que hacías hasta estos momentos, si te sigues emborrachando, si sigues siendo un infiel, si sigues siendo una persona corrupta, si sigues haciendo todo esto, bueno, el mundo te amaría, porque esa es la forma de comportarse del mundo. Y entonces, mientras tú te adecues a lo que ellos dicen, entonces, pues, simplemente eres parte de ellos, y entonces el mundo te ama, ¿no? O por lo menos te da una palmada y te dice bienvenido,
conmigo, emborráchate conmigo y entonces no hay problema. Pero cuando te comienzas a salir entonces de ese lugar, entonces las cosas no van mal, las cosas van a ir mal para ti, porque entonces las gentes comienzan a decir, ya se está haciendo, aleluya, este ya es un mandilón, qué sé yo, comienzan a pensar otras cosas, ¿no? Entonces, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Se salieron del huacal. Ya no están dentro de la línea de todos los demás. Te saliste del sistema. Y cuando te sales del sistema, entonces tienes problema. Pero hay una partecita que a mí me llama la atención y ahí dice, antes yo os elegí. Es decir, no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él nos eligió y por eso el mundo nos aborrece. Entonces habrá alguno que pensará, bueno, igual y nos sacamos la rifa del tigre, ¿no? Él me ama, él me elige, pero como él me elige, entonces ahora tengo problemas con los demás porque me salí de la línea de los demás. Entonces uno dice, pues a lo mejor no vale la pena ser cristiano, ¿no? Ser cristiano para que la gente me aborrezca, entonces como que no vale mucho la pena. Bueno, miren, yo quiero decir que creo que sí vale la pena. Uno de los ejemplos que me gusta poner en el Evangelio de Juan es precisamente la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan la mujer samaritana? Si no la recuerdan, entonces por favor léanlo en Juan capítulo 4, toda la primera parte, ¿no? Creo que es todo el capítulo, si no mal recuerdo, pero bueno, usted lo puede leer ahí. Entonces, cuando hablamos de la mujer samaritana, Jesús le ofrece a esta mujer, se encuentra con esta mujer samaritana en una aldea que se llama Sicar, ahí donde está el pozo de Jacob. Y entonces Jesús está dispuesto a darle el agua viva a esta mujer. Y entonces le dice Jesús que yo te puedo dar el agua viva y el que beba de esta agua entonces no volverá a tener sed jamás. Y entonces la mujer, pensando que está hablando de un agua literal, H2O, entonces esta mujer le dice, pues dame esta agua para que ya no venga aquí a sacarla de este pozo. Pero Jesús se está refiriendo a la parte espiritual. Jesús se está refiriendo a esa agua que trae frescura a la vida, ¿no? A aquello que necesita el hombre para estar bien espiritual y emocionalmente. Entonces Jesús está dispuesto a darle esta agua a esta mujer y entonces Jesús le dice, trae a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Bien has dicho con verdad, no tengo marido. Ciertamente no es tan sencillo, no es tan grata la plática de Jesús para esta mujer. Por eso yo he dicho o dije anteriormente que el amor no precisamente nos hace sonreír o nos hace felices. Seguramente esto que Jesús ha dicho a esta mujer ocasiona algún tipo de incomodidad en la mujer y entonces esta mujer trata de salirse por la tangente en el relato, ¿no?, de Jesús. Pero Jesús tiene un propósito. Pero bueno, pensemos en esta mujer, pensemos en la mujer. Cualquiera de nosotros que supiera que hay una vecina, a lo mejor usted tiene una vecina por ahí, que de repente pues se juntó con uno, o se casó con uno y se divorció, y después se casó con el segundo y se divorció, y se casó con el tercero y se divorció, y después vino el cuarto y después vino el quinto, y bueno, esta mujer dice, pues ya para qué me caso si siempre me estoy divorciando, entonces pues ahora con el sexto vivo aunque no me case, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pensaría usted de su vecina, verdad? ¿Qué pensaría usted, hermana, señora? ¿Qué estaría pensando de su vecina? Bueno, en alguna vez hice esta pregunta en algún estudio bíblico y una persona me respondió que esta persona era una cascos ligeros. Bueno, creo que sé un poco a qué se refiere esto de cascos ligeros, pero bueno, una cascos ligeros. Pero Jesús no la veía como una cascos ligeros, porque Jesús no viene a condenar. Más adelante sigue la historia y esta mujer termina entregándole su vida al Mesías. Sabe que es el Mesías y sabe que este Mesías ha venido para darle agua y agua viva, pero para dárselo, lo primero que tiene que hacer es tocar el problema, saber cuál es tu problema. Y el problema de esta mujer no es precisamente el sexual. El hecho de que haya tenido un marido, otro marido y así haya tenido 5 maridos y con el que vive ahora es el sexto. Y creo que la mujer poco se va por la parte sexual, es decir, sí, es importante la parte sexual para la vida de la mujer,
Pero la parte sexual, más allá de esto, está la parte emocional. Y creo que para la mujer en estos momentos está pasando por una situación increíblemente difícil. No encuentra a alguien que llene sus emociones, no encuentra a alguien que la comprenda, no encuentra a alguien que la llene. Por eso entonces un hombre y otro hombre y otro hombre está en busca. Lo que esta mujer manifiesta son vacíos. Y esta mujer está tratando de llenar los vacíos de una o de otra manera, con uno o con otro compañero. Esto es lo que esta mujer quiere. Ahora, seamos honestos. Esta mujer puede ser el reflejo de muchos de los que estamos hoy viendo este video o de mí mismo. Hay vacíos, hay vacíos. ¿Y cómo tratamos de llenar estos vacíos? Bueno, pues los tratamos de llenar a veces con el alcohol, a veces con el sexo, a veces con las compañías, a veces con los amigos. Hay gente que son compradoras compulsivas. Es decir, tratamos de llenar estos vacíos de muchas maneras. El problema es que nos pasa como a la mujer, que muchas veces terminamos de llenar ese vacío, pero ya tenemos otro abierto, ¿no? Entonces, dice el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es decir, ¿qué es el todo del hombre? Buscar a Dios, estar en Dios, vivir en Dios. Esto es lo que llega a dar la sanidad completa. Entonces, Él nos ha elegido. Habíamos dicho, bueno, a ver, si el Señor nos eligió, ¿no es contraproducente que la gente me aborrezca? Sí, efectivamente, te saliste del huacal, te saliste del lugar. Eso es cierto. Me queda muy claro. Pero ahora tienes estabilidad emocional. Y te saliste del huacal y la gente te comenzó a ver mal porque ellos siguen en su inestabilidad emocional mientras que tú comienzas en Dios a tener una estabilidad emocional. Entonces nos eligió, el Señor nos eligió y qué bueno que nos haya elegido, qué bueno que se haya encontrado con nosotros, qué bueno que se encontró con la mujer samaritana, qué bueno que se encontró con Héctor, qué bueno que se encontró con Miguel, qué bueno que se encontró con Raimundo, qué bueno que se encontró con usted que está del otro lado de la pantalla, qué bueno que se encontró y qué bueno que le hizo esa pregunta incómoda y qué bueno que lo confrontó con su realidad y qué bueno que ahora Él le haya dado agua viva. El Señor le ha rescatado. El Señor le rescató también a usted. Y eso ha sido una bendición también para su vida. Efectivamente, ahora la gente no lo puede ver como lo ve antes. Y el hecho de que usted esté saliendo adelante a su matrimonio, entonces la gente dice que eres un mandilón porque ahora tratas bien a tu esposa, ¿no? Porque ahora le ayudas a lavar los trastes también. Porque ahora le ayudas con las quehaceres domésticos. Porque ahora le das un beso. Porque ahora la tratas con ternura. ¿No? Entonces los que están en el otro lado dicen es que eres un mandilón, ¿no? Ya te lavaron el cerebro ahí en ese lugar, entonces eres un mandilón. No, no es cierto, no es cierto. Jesús nos ha elegido y cuando Jesús nos ha elegido nos ha dado una nueva manera de ver la vida, de pensar. Y eso hace automáticamente que las demás personas de las que nosotros éramos antes, pues entonces ahora nos vean mal y nos critiquen y nos persigan y bueno, en este caso las persecuciones son pequeñas. Hay que recordar que en algunos otros casos las persecuciones no son pequeñas, son grandes, son muy grandes. Pero bueno, sigamos un poquito más adelante con esta lectura. Dice, si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él nos eligió, somos personas distintas, y por eso a veces no le caemos muy bien al mundo. Y en nuestro caso solamente nos dirán mandilón o nos dirán aleluya o algo así. Pero hay gente a las cuales por cambiar de su religión les han hecho grandes cosas, ¿no? Y les han hecho cosas realmente grotescas. Entonces, esto no es así, esto no debería de ser, esto no debería de ser así. Sin embargo, pues esto lo es. No somos de ellos. Por eso entonces el mundo nos aborrece. La pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué nos aborrece si lo único que hacemos es predicar el bien? Si lo único que hacemos es predicar el amor. Bien, vamos a seguir adelante. Miren, versículo 21, por favor. Dice el capítulo 15 de Juan, estamos en Juan capítulo 15, versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y después el 16:3 dice algo muy similar, y harán esto porque no conocen a mi Padre, ni me conocen a mí. Conocer a Dios. Todo el mundo se precia de conocer a Dios, sin embargo, creo que pocos lo conocemos o lo conocen. Dice una de las cartas de Juan, una de las epístolas universales de Juan,
que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Aquí la palabra clave es el amor. De hecho, el capítulo 13 al capítulo 17 hemos dicho que buena parte de estos capítulos Jesús habla del amor. Entonces, el amor se contrapone a algo que se llama egoísmo, ¿no? Y aquí es cuando decimos, bueno, ¿por qué hay que perseguir al cristiano? Hay que pensar que Jesús se mueve en un mundo egoísta. Jesús se mueve entre los fariseos. El problema con Jesús es que él comienza a hablar de amor cuando los fariseos hablan de legalismo. Por ejemplo, él sana en el día de reposo y cuando lo hace, entonces los fariseos inmediatamente dicen, ¿por qué sanas en el día de reposo? No debes de sanar en el día de reposo. Y hay que pensar una cosa, esto es algo que no decía la ley de Moisés, esto es algo que ellos habían interpretado, que ellos habían impuesto, y como ellos lo habían impuesto, entonces todos los tenían que obedecer. Es decir, ellos interpretan las leyes, ellos hacen cumplir las leyes y ellos hacen las sentencias sobre las leyes. Esto lo que hace es darle poder a estas personas. Por eso las personas, los fariseos, los escribas y todos ellos que escudriñaban las leyes, pues era gente tan poderosa y todo el pueblo venía a ellos para hacer consultas de lo que era o lo que no era. Entonces, bueno, ellos se creían que ellos tenían la razón, que ellos tenían la verdad y que nadie, absolutamente nadie, les podía decir algo más. Pero cuando Jesús viene y comienza a actuar en amor, entonces las cosas son totalmente distintas, porque entonces la gente comienza a poner los ojos en Jesús. Entonces él comienza a atraer los reflectores a donde él está. Y él no busca los reflectores. De hecho, a él no le hace falta los reflectores. Pero de hecho, él lo que hace es quitarle los reflectores a los demás y la gente se comienza a fijar en él. De tal forma que uno de los versículos en la Biblia dice que Jesús enseñaba como aquel que tiene autoridad. Y la gente se admiraba de su doctrina porque lo hacía con autoridad y no lo hacía como lo hacían los escribas y los fariseos. Entonces lo que hace Jesús es comenzar a traer los reflectores hacia donde él está. Y cuando esto hace, entonces las cosas no van bien para él. Jesús es amor. ¿Cómo es que él atrae los reflectores? Amando a la gente. ¿Cómo es posible que voy a dejar a este un día más ciego si en estos momentos lo puedo sanar? Y los fariseos decían, pues que se espere al otro día, que para poder tener vista se espera al otro día. Que este ciego, digo, el cojo, que se espere al otro día, porque él lo tiene que levantar. Y Jesús dice, ¿por qué no? El amor tiene que ver con la dignidad humana, con ver la dignidad humana, con pensar en la necesidad humana y entregarse entonces a ella. ¿Por qué hay que perseguir? Porque de alguna forma el amor se convierte en una amenaza. Dice la Biblia, es que no lo conocieron. ¿Por qué los persiguen? ¿Por qué los están persiguiendo? Porque no conocen a mi Padre, porque no me conocen a mí y porque ahora no los conocen a ustedes. Por eso entonces es que los persiguen, porque ahora ustedes actúan en amor, actúan de una forma totalmente distinta. Mire, aquí solamente hay dos partes, o actuamos en amor o actuamos en egoísmo. Y estas dos se contraponen. ¿Usted actúa en amor o actúa en egoísmo? No hay otra forma de ver la vida, ¿no? El gran problema con el mundo es que el mundo es egoísta. Es un mundo narcisista, es un mundo nihilista, es un mundo hedonista. Y cuando estoy hablando de hedonismo, estoy hablando de el mundo busca sus placeres, la gente busca sus placeres. Y no me importan las reglas. Lo importante soy yo, por eso es narcisista, lo que me importa soy yo, hedonista, porque lo que me importa es mi placer, y puedo pasar por encima de quien sea, y si para tener mi placer tengo que ser infiel y pasar por encima de la dignidad de mi esposa, entonces lo hago, si para tener mi placer tengo que humillar a otras personas, lo hago, si tengo que defraudar a otras personas, lo hago, no importa, de todos modos lo que me interesa es mi placer, y así actúa el mundo. Así es el mundo, por eso dice, el mundo no conoce a Dios, porque Dios se basa en el amor. Dios es amor. Dos grandes mandamientos hay en la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces actúas en amor. Has dejado de ser ese marido golpeador, has dejado de ser ese marido infiel, has dejado de ser ese marido que maltrata a su esposa, y ahora has pasado a ser una persona que ama a su esposa, una persona que consiente a su esposa, una persona que ayuda a su esposa. Has pasado del egoísmo, has pasado al amor. ¿Por qué la gente te persigue? Precisamente porque te saliste de donde ellos hubieran deseado que no te hubieras salido.
Ellos hubieran deseado que siguieras haciendo las mismas cosas, las mismas borracheras, que te fueras con ellos los fines de semana con tus amigos, mientras dejas ahí a tu esposa y a tus hijos, mientras te gastas entonces el dinero que hubieras invertido en ellos, entonces te lo gastas con tus amigos, ¿no? Y andas allá, y andas de mujeriego, y andas haciendo un montón de situaciones. Por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque el amor lo que hace es quitar poder a la gente. Lo que hace es quitar entonces el control a la gente. Y eso entonces daña a las demás personas. Cuando Jesús actúa con amor con diversas personas, entonces comienza a traer los reflectores a Él y entonces aleja a los reflectores de las otras personas y eso no les gustan a las otras personas. Entonces, esto es lo que hace, quitar el poder. Cuando tú actúas con amor, le quitas poder a un reino de egoísmo, a un reino que no vale la pena. Por eso, entonces, actuar en amor trae consecuencias a las demás personas. Cuando la gente actúa en amor, entonces atraes los reflectores. Y a la gente no le gusta que los reflectores estén sobre ti. Pero nota, tú no estás haciendo nada por atraer esos reflectores. Esos reflectores llegan a ti simplemente porque estás actuando de una forma diferente. Cuando actuamos en amor, actuamos de una forma diferente y forzosamente la gente te tiene que ver. Cuando eres un esposo que ama a su esposa, los vecinos te ven, porque a lo mejor los vecinos le pegan a sus esposas. Cuando tú amas a tus hijos y cuando tú haces bien las cosas con tus hijos, entonces la gente te ve porque seguramente ellos no lo hacen. O cuando tú eres un buen trabajador, porque eres un trabajador cristiano, entonces los reflectores están sobre ti, porque haces cosas que los demás no hacen, porque los demás lo que hacen es defraudar, entonces a veces a sus jefes, es esperar a que se volteen, entonces ponerse a jugar ahí en la computadora, a ver cosas que no deben estar viendo en la computadora, ¿no? Entonces, aquel que es fiel a su esposa, aquel que es fiel a sus padres, aquel que es fiel a su patrón, aquel que trabaja bien, atrae los reflectores. Y la gente es tan egoísta que no le gusta que tú tengas los reflectores. Entonces por eso te van a atacar. Y en el mejor de los casos, entonces te dicen que eres un mandilón, lo que ya hemos dicho antes. En el peor de los casos, entonces, si tú le quitas el poder a alguna religión, entonces te mandan matar, ¿no? Entonces, esto me recuerda cuando en algún tiempo tuve la oportunidad de estar allá en Hidalgo. Y entonces había dos pueblos. No voy a decir el nombre de los pueblos, no quisiera comprometer a nadie, pero estaba el pueblo A, le voy a poner así, y el pueblo B eran pueblos otomíes, ¿no? Entonces, en el pueblo A, curiosamente, había llegado, Jesucristo llegó a la vida de esas personas. Dentro de este pueblo A estaba el señor Cándido, ¿no? El hermano Cándido, ahora le puedo decir el hermano Cándido. El hermano Cándido era una persona que antes de conocer a Jesucristo se dedicaba a vender pulque. Y entonces vendía el pulque, pero también se tomaba sus propias ganancias, porque él mismo se emborrachaba con los amigos, y entonces llegaba a su casa y golpeaba a su mujer, era un hombre infiel, es decir, era todo un macho, era todo un macho. Y entonces esto hacía el señor Cándido, pero quiero decir que un día Jesucristo llegó a la vida de Cándido y la vida suya, la vida cambió y la vida de su esposa cambió. Pero no solamente eso, sino que Cándido comenzó a evangelizar, comenzó a esparcir la palabra con otras personas ahí en su pueblo. Y quiero decir que muchas personas en ese pueblo, voy a llamar el pueblo A, muchas personas conocieron a Jesucristo, muchas personas dejaron las borracheras, muchas personas dejaron de actuar mal en sus vidas familiares. Y fue una comunidad que comenzó a prosperar de una forma muy interesante. De hecho, ellos hacían el zacate de la penca del maguey. Y entonces ellos, con ayuda de una persona, un misionero, industrializaron el zacate y lo vendieron, lo iban a vender incluso a los Estados Unidos. Y fue un pueblo otomí que prosperó de una forma muy importante, muy interesante. Estoy hablando de los años 90. En cambio, había otro pueblo, voy a llamar el pueblo B, a donde el Evangelio trató de llegar, las buenas nuevas del Señor Jesucristo trataron de llegar, y entonces en ese lugar no se podía, no entraba. De hecho, lincharon a uno de los misioneros, y este misionero fue linchado por consejo de algunas autoridades religiosas y políticas del pueblo, porque les estorbaba. Porque cuando llegaba entonces el Evangelio, las personas dejaban de contribuir para la fiesta del pueblo, y la fiesta del pueblo implicaba dinero, ¿no? Y no importaba que las personas, que los campesinos gastaran su poco dinero en la fiesta del pueblo, la cosa era sacarles el dinero. Y entonces después, al siguiente día, todos tirados en las calles, embriagados,
con familias deshechas. Es decir, hay un resultado, hay un resultado. El resultado de entregar a Jesucristo es el pueblo A. El resultado de no entregar a Jesucristo a la vida es el pueblo B. Y entonces así son las cosas, así se daban las cosas en ese lugar. Y entonces lo que estoy diciendo es que en el pueblo B, cuando trataba de entrar el Evangelio, las autoridades sabían que eso les quitaba a ellos autoridad, les quitaba ganancias. Por lo tanto, había que sacar, esto es actuar con egoísmo. Y este es el tenor. Siempre este es el tenor. En las pequeñas persecuciones de tus amigos, de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de trabajo, que te pueden decir aleluya o mandilón o lo que sea, bueno, son pequeñas persecuciones, pero al fin y al cabo, este es el tenor. Ese es el tenor. Le estás quitando a ellos poder porque les estás diciendo que lo que ellos están haciendo no está bien. Antes estaban acostumbrados a decir que tú les dijeras y que tú les apapacharas todas las cosas que ellos hacían. Y ellos te las apapachaban también a ti. Pero cuando tú te has salido, tú has quitado esa autoridad también de ellos. O cuando alguien predica una fe en una religión y quita esa fuerza a esa religión, entonces hay que matarlo, como sucedió en la Inquisición. Porque entonces hay que recordar que lo que hace que la gente voltee a verte, o lo que hizo que la gente volteara a ver a Jesús, era precisamente que actuaba con amor. Cuando tú actúas con amor, el amor es una arma increíblemente efectiva, y hace automáticamente que la gente comience a fijarse en ti. Y entonces comienzas tú a dar, o comienzas entonces tú a dar a conocer, o a que la gente comience a ver en sí misma que las cosas no están bien. Y esto no agrada. De hecho, hay una parte, y ya estoy terminando, ¿verdad? En el capítulo 3 de Juan, versículo 20, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece, otra vez la palabra, aborrece a la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la gente no se quiere acercar a la luz. La gente no se quiere acercar al amor de Dios. El amor de Dios, es cierto, a veces reprende. El amor de Dios a veces te hace sentir incómodo. El amor de Dios no es nada cómodo. Dice que la verdad no peca, pero incomoda. Pero el amor de Dios comienza a restaurar la vida de las personas y comienza a darles una nueva forma de verla. Las vidas se comienzan a restaurar. Las familias se comienzan a restaurar. Y mire, esto lo he visto, y esto lo he visto a granel. Cuando la gente se acerca a Dios, comienza a restaurar sus vidas. Eso sí, van a tener la desaprobación del resto de los demás. A veces van a tener persecuciones leves o grandes. Todo esto es porque se les ha quitado poder a las personas, poder a las instituciones. Pero al fin y al cabo ha valido la pena que Jesucristo haya llegado a nuestra vida. Cuando la Biblia dice lo que acabamos de leer, el mundo les aborrece porque no son ustedes del mundo, porque yo los he elegido del mundo. Qué dicha, mi hermano, qué dicha, mi hermana, que el Señor lo haya elegido a usted, que el Señor la haya elegido a usted y que ahora usted esté viviendo una existencia que realmente vale la pena, una vida que realmente la vale la pena. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que les pasa a las personas cuando están bajo la influencia del diablo, del enemigo de nuestras almas. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Depresiones, ansiedades, todo este tipo de situaciones. Mas yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Es cierto, el amor a veces ocasiona algún tipo de sufrimiento, a veces más pequeño, a veces muy grande, pero al fin y al cabo vale la pena vivir en paz. Mi hermano, mi amiga que me está escuchando ahora, yo le invito a que usted pueda tener este cambio en su vida. Si usted vive en las tinieblas, busque a Jesús, busque el amor de Jesús. Jesús está ahí y siempre tiene sus brazos abiertos. Y tiene sus brazos abiertos para que usted pueda entrar a su presencia en el momento que usted lo necesite. Y si usted en estos momentos necesita estar en la presencia de Dios, nadie va a estar más contento que Él de abrir sus brazos para amarlo, para enseñarle a amar y para enseñarle una nueva forma de vida, en su propia vida, en su familia. Él tiene mucho que darle, Él tiene vida para darle. Es bueno que salga de la muerte. Es cierto, eso le va a ocasionar algún problema. Algunos pensarán que hubiera sido mejor que hubiera seguido en tu alcoholismo,
que haberte entregado a Jesucristo, ¿no? De veras, llegamos a esos absurdos, ¿no? Alguno pensará que sería mejor que siguieras en tu infidelidad y en tu disolución de tu matrimonio a que hubieras entregado tu vida a Jesucristo. Hay gente que hubiera preferido que hubiéramos seguido en lo malo y no haber tomado la luz de Dios. Pero créame, tomar la luz de Dios es lo más importante. Te va a traer algunos problemitas por ahí, es cierto, quizá, ¿no? Pero créeme, tu vida va a ser feliz. Pues este es el mensaje del día de hoy, amor y sufrimiento. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nuestras vidas y nos lleve a hacer lo mejor que podemos hacer, que tenemos que hacer. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, créame, vale la pena entregársela. Que Dios lo bendiga, sea feliz, que Dios le ayude a ser feliz, como a muchos nos ha ayudado. Que Dios nos guarde. Déjame hacer una oración en estos momentos. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo que hemos tenido de meditación de tu palabra. Es cierto, cuando salimos del sistema, cuando salimos de lo que el mundo nos dice y cuando quitamos ese poder al mundo, entonces el mundo no estará contento con nosotros, pero nosotros estaremos contentos con nosotros mismos. Nosotros estaremos contentos con nuestra familia, la cual ahora estamos haciendo felices. Nosotros estaremos felices siendo buenos trabajadores, rindiendo lo que tenemos que rendir y no defraudando a los demás. Estaremos contentos con nosotros mismos. Señor, ayúdanos a hacer esto. Yo sé que tú quieres la felicidad para muchos de los que hoy, en estos momentos, están escuchando este mensaje. Mi buen Padre, bendícelos, ayúdalos y dales la fuerza para poder cambiar, para tomar decisiones en su vida, decisiones de entregar su vida a ti y de arriesgarse a vivir en ese amor, a pesar de lo que otras personas puedan decir. Y que al momento de arriesgarse a vivir en este amor, entonces puedan traer a su vida abundantes bendiciones y prueben lo que efectivamente es vivir. Tú, Señor, llenas vacíos. Tú, Señor, llenas las vidas. Nadie más lo puede hacer. Enséñanos a hacer esto en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.